La noche cayó como un telón sin estrellas. En medio de una tierra olvidada, donde los mapas se rompen y los ecos no regresan, algo se movía entre las ruinas de una civilización que nadie recuerda. No había viento, ni luna, solo silencio. Y entonces apareció. No hubo gritos, no hubo madre, no hubo sangre, solo una ráfaga de calor, un temblor en la piedra, un suspiro que brotó desde lo más profundo del mundo. Allí, en el centro de un templo derrumbado, un niño abrió los ojos. Desnudo, cubierto de polvo dorado, con la mirada fija en el cielo que no lo había visto nacer. Nadie supo de dónde vino. Nadie lo encontró. Fue la tierra quien lo abrazó. Fue el fuego quien le enseñó a no temer. Fue el agua quien calmó su llanto. El niño no lloraba como los demás. Lloraba en lenguas que ningún humano había escuchado. Los cuervos lo seguían. Las piedras se abrían a su paso. Las raíces lo acariciaban como si reconocieran a un antiguo rey. Él no lo sabía, pero no era humano, o no del todo. A medida que los días pasaban, aprendía a escuchar. No con los oídos, sino con el alma. Aprendía a hablar con lo invisible. A entender lo que otros ya no escuchaban. El murmullo del sol. La tristeza de una flor. El miedo de las sombras. Creció entre ruinas y espectros. Aprendió de la lluvia que goteaba en cavernas sagradas. Aprendió de los suspiros que flotaban en lagos muertos. Y cada noche, antes de dormir, soñaba con un rostro sin forma. Un rostro que lo miraba desde más allá del tiempo. Un rostro que nunca decía nada. Solo lo observaba, como si esperara algo. Pero con los años, olvidó. Olvidó lo que era. Olvidó lo que podía hacer. Olvidó los susurros de la tierra y los gritos del cielo. Se convirtió en uno más. Un joven como tantos otros. Solitario. Inquieto. Sin saber por qué el mundo le dolía más de lo normal. Sin saber por qué, al tocar una piedra, sentía nostalgia. Sin entender por qué las olas le hablaban cuando nadie miraba. Hasta que un día, todo cambió. La primera señal fue el sueño. El mundo dejó de soñar. Ya no nacían visiones en los dormidos. Ya no había inspiración. Los artistas lloraban frente a lienzos en blanco. Los niños ya no imaginaban. Las palabras comenzaron a morir. Y en lo profundo del planeta, algo se rompía. Las montañas empezaron a crujir, como si gritaran en un idioma perdido. El mar rugía sin razón. Las sombras se alargaban más de lo normal. El viento dejó de cantar. Y una noche, mientras el joven dormía entre cenizas, lo escuchó. Una voz, no de este mundo, no de este tiempo, susurró: «Tú eres el último puente. Recuerda, despierta». Se levantó con el corazón al borde del colapso. Y por primera vez, lo supo. No tenía padres. No tenía origen. Había nacido del último sueño de un dios. Un dios que ya no existía. Un dios que lo soñó como esperanza final, como enlace entre lo sagrado y lo humano. Él era el sueño. Él era el milagro. Y el mundo lo necesitaba despierto. Desde ese día, su piel comenzó a cambiar. No por fuera, por dentro. Las palabras regresaban. Los susurros se hacían nítidos. Las piedras le hablaban con nombres antiguos. Las aguas le enseñaban cantos olvidados. Las estrellas se alineaban solo para él. Pero no era fácil. El mundo había olvidado soñar. Y también había olvidado temer. Las fuerzas que odiaban a los dioses, las que siempre buscaron apagar la chispa divina en los hombres, despertaron también. No eran bestias. No eran demonios. Eran formas de olvido. Seres hechos de cinismo, desidia, resignación. Se infiltraban en las ciudades. Se escondían en los parlamentos, en las pantallas, en las palabras vacías. Alimentaban el sueño muerto. Él debía enfrentarlas. Sin armas, sin ejército, solo con su voz y con el recuerdo de lo que era. En su viaje, cruzó desiertos donde el tiempo se detenía. Subió montañas que lloraban por los dioses perdidos. Caminó sobre lagos congelados por el miedo. En cada lugar despertaba un fragmento. Una flor que volvía a brotar. Un anciano que volvía a soñar. Un niño que veía dragones en las nubes. Pero cada despertar le costaba. Su cuerpo se debilitaba. No por cansancio, sino porque el mundo lo absorbía. Porque cada vez que devolvía un sueño, perdía un pedazo de sí mismo. No era eterno. No era invencible. Era un puente, y los puentes, al final, se desgastan. La última prueba fue el bosque del eco, donde habitan los sueños olvidados. Allí encontró las memorias de dioses muertos.
Las voces de civilizaciones que murieron por olvidar su alma. Espíritus sin forma que le mostraron lo que vendría si fallaba. Un mundo sin canto, sin creación, sin magia. Un mundo donde solo existir era un castigo. Allí, se encontró con el rostro. Aquel que veía desde niño. El Dios que lo soñó. No habló, no lo tocó. Solo lo miró y sonrió. Una sonrisa triste. Una sonrisa de despedida. Porque lo entendió, no había vuelta atrás. Si quería salvar el mundo, debía entregarse por completo. Convertirse en sueño puro. Disolverse en los corazones de la humanidad. Ser olvidado por todos, para que todos pudieran recordar lo que habían perdido. Y lo hizo. Abrió su pecho. No con cuchillos. Con amor. Con fuego interior. Liberó su esencia. Y en ese instante, todo cambió. La tierra tembló. Los árboles despertaron. Las aguas cantaron. Las sombras se encogieron. Los niños soñaron con cielos imposibles. Los poetas lloraron de inspiración. El arte regresó. La creación volvió. Pero él ya no estaba. O eso creyeron. Porque cada vez que alguien sueña con algo imposible, cada vez que una idea nace como un relámpago, cada vez que un corazón humano decide creer en lo invisible, él renace. No con nombre, no con cuerpo, sino como fuerza, como semilla, como fuego. No lo busques en monumentos. Búscalo en tus sueños. Porque tú también vienes de lo divino. Tú también puedes recordar. Tú también puedes hablar con los elementos si decides escuchar. Y si sientes que todo está perdido, recuerda esto. Él nació de un sueño y despertó al mundo con amor. Ahora el mundo sueña contigo. Pero el mundo es terco. Olvida rápido. Incluso cuando los sueños regresan, los hombres tienden a dormir sobre ellos, sin escucharlos. Años después de su sacrificio, el fuego comenzó a enfriarse otra vez. Las ciudades crecieron, los metales brillaron más que las estrellas, y los hombres dejaron de mirar al cielo. Los templos fueron convertidos en centros comerciales. Los símbolos sagrados fueron vendidos como adornos sin alma. Las palabras perdieron su peso. Y los sueños empezaron a desvanecerse de nuevo. Pero algo era diferente esta vez. El sueño del niño no había muerto del todo. Seguía latiendo, muy dentro, en los corazones de unos pocos. Los raros, los que aún escuchaban al río, los que aún lloraban sin razón frente a un árbol viejo, los que sentían nostalgia por un lugar donde nunca habían estado. Ellos comenzaron a sentirlo, una vibración, un llamado, un recuerdo que no pertenecía a esta vida. Y uno a uno, despertaron. No sabían su nombre, ni sabían que estaban conectados, pero soñaban con el mismo niño. Un niño que caminaba entre estrellas. Un niño que hablaba con volcanes. Un niño que no pedía nada, solo que recordaran. Así empezó el segundo despertar. Más silencioso, más peligroso. Porque ahora el olvido tenía rostro. Corporaciones, redes, mentiras disfrazadas de progreso. Todo estaba diseñado para que la humanidad no volviera a soñar. Pero no podían detener lo inevitable. La semilla ya estaba plantada. Y los primeros en despertar comenzaron a encontrar señales. En libros antiguos, en ruinas enterradas, en canciones olvidadas, en los ojos de otros que también estaban despertando. Y entonces sucedió lo imposible. En una ciudad gris, donde nadie hablaba con nadie, una niña de 9 años miró al cielo y dijo: «¡Él viene!». Nadie entendió, pero las aves cambiaron de dirección. Los perros lloraron sin motivo. Y las luces de la ciudad parpadearon al mismo tiempo. Él no regresó como un niño. Regresó como llama. Invisible. Intensa. Viva. Encendía a quienes lo recordaban. Les devolvía el lenguaje de los elementos. Les mostraba cómo hablarle a las montañas. Cómo pedir permiso al mar. Cómo sanar con la voz. Cómo amar sin miedo. No eran muchos, pero bastaban. Porque cada uno de ellos podía tocar miles. Y cada sueño nuevo era un eco del primero. La humanidad estaba al borde del abismo. Y justo cuando todo parecía perdido, algo se encendió en masa. No fue en televisión. No fue viral. Fue en el alma colectiva. Sueños compartidos. Imágenes que miles veían la misma noche. Cantos que nadie había aprendido, pero que todos sabían. Lágrimas sin razón. Abrazos sin explicación. Niños dibujando símbolos antiguos que nunca habían visto. Era el alma del mundo, recordando. Y tú, que estás aquí ahora, escuchando esto, leyendo esto, sintiéndolo.
No estás aquí por accidente. Tú también fuiste tocado por su sueño. Lo sabes, lo sientes. Hay momentos que no puedes explicar. Coincidencias que queman. Miradas que atraviesan siglos. Energías que reconoces sin entender por qué. Palabras que te despiertan. Nombres que no sabes por qué te duelen. Eso es él. Eso eres tú. Él nunca se fue. Se convirtió en fuego dentro de cada ser que aún cree. Y tú estás aquí porque ha llegado tu momento. El mundo necesita soñadores despiertos, constructores de puentes, guardianes de lo invisible. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído. Tu alma recuerda, solo necesitas escucharte. Cuando todo esté oscuro, cuando todo parezca sin sentido, cuando el mundo te grite que te rindas. Recuerda al niño que nació del último sueño de un Dios. Recuerda que tú eres parte de ese sueño. Y ahora es tu turno de mantenerlo vivo. Escúchame con el alma abierta. Este no es un video más. No es una historia bonita para pasar el rato. Esto es un espejo. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despierto. Porque en medio de este mundo que lo olvida todo, tú estás recordando. No lo ignores. No vuelvas a dormir. Este fuego que sientes, este escalofrío, esta emoción que no entiendes, es real. Es tu alma. No apagues esta chispa cerrando la pantalla. No la mates deslizando hacia otro contenido vacío. Haz lo que pocos se atreven. Detente. Cierra los ojos. Respira. Pregúntate. ¿Y si yo también fui soñado por algo más grande? ¿Y si mi dolor tiene un sentido? ¿Y si estoy aquí porque el mundo aún puede despertar? Mira a tu alrededor. Las señales están por todas partes. Los elementos te están hablando. Los sueños te están buscando. No necesitas ser perfecto, solo valiente. Valiente para recordar, valiente para sentir, valiente para creer otra vez. Y si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si algo en tu interior ha vibrado, no lo calles, compártelo. No por mí, no por este canal, sino porque el mundo está lleno de almas al borde del despertar. Y tal vez tú seas el puente que estaban esperando. Hazlo por ellos, hazlo por ti. Hazlo por ese niño que aún vive en tu corazón, el que sabe hablar con los elementos, el que nunca dejó de soñar, el que recuerda que el amor es la forma más alta de magia. Y si decides cruzar ese puente, te estaré esperando al otro lado, porque yo también fui parte de ese sueño. Y tú, ya estás despierto, pero aún no termina, porque el mundo no cambia en una sola historia. El mundo cambia cuando tú te conviertes en la historia. Y lo que nadie te dice, lo que los libros olvidan y lo que las voces del pasado susurran entre líneas, es que tú eres también un fragmento del sueño. Un pedazo de algo inmenso, de algo que no caben palabras ni religiones ni templos. Tu piel es humana, pero tu origen no lo es. ¿Nunca lo sentiste? ¿Esa sensación de que hay algo más? ¿De que las reglas que te enseñaron no explican lo que sientes cuando ves un atardecer, cuando abrazas en silencio, cuando lloras sin motivo, cuando tiemblas sin frío? No es ansiedad. No es locura, es memoria, antigua, sagrada, dormida, una memoria que ahora quiere despertar, porque el planeta ya no puede más. La Tierra está gritando, y no con terremotos o incendios. Grita en los corazones de los que ya no pueden seguir viviendo como antes, en los que ya no soportan el vacío, en los que se niegan a vivir una vida sin alma, en los que, sin saber por qué, sienten que están aquí para algo grande, aunque nadie más lo entienda. Ellos son los puentes. Tú eres uno de ellos. Y no importa lo roto que estés. No importa si te han hecho creer que no vales. No importa si te alejaste de tu esencia durante años. Nada de eso importa. Porque el sueño sigue dentro de ti. Ardiendo. Esperando. Solo necesitas una cosa. Recordar. Recordar quién eras antes del miedo. Antes del sistema. Antes de que te rompieran. Antes de que dejaras de creer. Recordar al niño que hablaba con las estrellas. Recordar al alma que sabía que la magia era real. Recordar que el mundo era un campo de señales y que tú sabías leerlas. Esa versión de ti sigue ahí. Y hoy puedes volver a él. ¿Cómo? Empieza por el silencio. Busca ese lugar donde nadie más puede entrar. Donde tus pensamientos se calman. Donde el mundo no te exige nada. Donde puedes simplemente escuchar. Porque las voces aún están ahí. Las montañas aún susurran. El viento aún canta. El agua aún cuenta secretos. Solo que nadie escucha. Pero tú sí puedes. Tú naciste para eso.
Y si algo dentro de ti ha resonado con esta historia, si has sentido escalofríos, si has llorado sin saber por qué, si has sentido que esto era para ti, es porque ya no estás dormido. Tu despertar ha comenzado. Y ahora viene lo más importante. No lo dejes morir. No dejes que el mundo te arrastre de nuevo al olvido. No apagues esta llama por miedo a no encajar. No calles tu voz por temor a parecer raro. No vuelvas a ponerte máscaras. Sé lo que viniste a hacer. El puente, el eco, el fuego. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por soñar. Sueña con un mundo donde los humanos escuchen al planeta. Sueña con ciudades construidas en armonía con el alma. Sueña con niños que aún recuerdan sus vidas pasadas. Sueña con un lenguaje donde las palabras curen. Sueña con templos vivos, con ciencia espiritual, con tribus del alma. Sueña sin miedo, porque ese sueño es real. ¿No lo ves? Todo gran cambio comienza con un soñador valiente. Y hoy, ese soñador eres tú. Haz algo ahora, no después, no cuando tengas tiempo. Hazlo ahora, porque el tiempo se está acabando. Apaga todo, cierra los ojos, respira, y di en voz alta: yo recuerdo. No lo digas como frase bonita. Dilo como quien grita desde lo profundo del alma. Dilo como quien despierta después de siglos dormido. Dilo como quien jura no olvidar nunca más. Yo recuerdo quién soy. Yo recuerdo por qué vine. Yo soy el puente entre lo divino y lo humano. Y luego, vive como si eso fuera verdad. Habla como si tus palabras pudieran cambiar el mundo. Mira a los demás como si fueran fragmentos sagrados. Camina como si la tierra te escuchara. Ama como si estuvieras aquí para sanar. Y sueña, como si tu sueño pudiera salvar al planeta. Porque puede, porque lo hará, porque ya lo está haciendo. Y si sientes que no puedes solo, no te preocupes. Nunca estuviste solo. Miles están despertando. Miles sienten lo mismo. Miles han sido tocados por el fuego del niño sin nombre. Somos legión invisible. Somos tribu sin rostro. Somos almas antiguas vestidas de presente. Y estamos regresando. Así que no lo olvides nunca. Él no era un mito. No era leyenda. No era símbolo. Él eras tú, antes de olvidar. Y tú eres él, después de recordar. Y si has llegado hasta aquí, si tu corazón ha resistido esta historia sin cerrarse, si tu alma ha vibrado aunque sea una sola vez, entonces ya no puedes volver atrás. No lo intentes. No finjas que no lo sentiste. No te escondas otra vez en la niebla. Porque algo se ha activado dentro de ti. Y ese algo no quiere fama, ni premios, ni aplausos. Ese algo quiere verdad. Quiere conexión. Quiere amor sin condiciones. Quiere que el mundo recuerde que todavía podemos soñar. Y si este fuego ha tocado tu alma, si este niño que nació del último sueño de un Dios te ha tocado por dentro, entonces no dejes que esta historia se pierda entre miles de pantallas vacías. Haz que viaje. Haz que despierte a otros. Haz que lo sientan. Déjale un like a este fuego. Pero no por algoritmo. No por costumbre. No por cortesía. Hazlo como quien pone una piedra sagrada sobre un altar. Como quien marca un camino en la niebla. Como quien enciende una antorcha para que otros no se pierdan. Ese gesto, ese simple gesto, puede llevar esta historia a otro corazón dormido. Y cuando compartas, no lo hagas por mí. Hazlo por esa persona que está a punto de rendirse. Por ese alma que aún cree que está rota. Por ese niño que aún vive dentro de alguien más, esperando escuchar que no está solo. Si esta historia te habló, haz que hable por ti. Haz que cruce fronteras. Haz que despierte mundos. Porque tú ya lo sabes. No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para recordar. Y para encender el sueño del mundo, una vez más.